Gentiles amigos, bienvenidos a este espacio de análisis. Tenemos el honor de presentarles al doctor Guillermo Rocafort. Él es abogado, también economista. Él es un investigador español muy ameritado que se ha distinguido, ha recibido premios internacionales, incluso por su labor de investigación en materia de los fondos buitre. Él se incorpora sin compromisos y con la mayor sencillez le damos las gracias. Guillermo, qué honor. El honor es mío, querido Jorge, estar contigo en tu magnífico blog y con todos tus oyentes. Es un verdadero placer. Muchas gracias. Guillermo, ¿cómo se encuentra Europa en este momento? El frío pega duro y las sanciones contra Rusia, hasta donde sabemos, han recrudecido las condiciones de, de indefensión de la población frente al frío. ¿Es así? Correcto, correcto. Desde que se aplicaron, creo que se han aplicado ya 7 rondas de sanciones por parte de la Comisión Europea, que es la competente, porque ya no son ni siquiera los estados los que aplican las sanciones, ya vienen impuestas desde Bruselas. Pues desde que se empezaron, como digo, todas estas sanciones cada vez más, vamos a decir, más agresivas, lo que hemos podido constatar es que eso a quien realmente está perjudicando es a la Unión Europea, con un incremento de los costes de la energía, del gas y del petróleo, pues que va en la línea de lo que pasó, por ejemplo, en la crisis de la OPEP del año 73 y del año 79. De tal manera que nos encontramos con, vamos a decir, a nivel familiar o nivel de microeconomía, con un incremento importantísimo de los costes de la energía, lo cual sobre todo está sacudiendo al centro de Europa, que es la zona que más dependía de la energía rusa. Y por otro lado también destacaría a nivel de empresa, de industria, de fábrica. Ahora mismo la industria alemana, que ha sido la más importante del mundo en las últimas décadas, está realmente en jaque porque va a dejar de ser competitiva, porque básicamente antes se basaba en una energía bastante barata que venía de Rusia y ahora pues se va a apoyar en una energía que viene de Estados Unidos, que es mucho más contaminante y por otro lado mucho más cara. Entonces, yo sinceramente como economista veo una situación de trance de supervivencia a la gran industria alemana, sobre todo a la, vamos a decir, a la automovilística, que es digamos, el motor de la industria alemana, ¿no? Entonces, va a ser un verdadero desafío de supervivencia a esos niveles que estoy explicando, ¿no? ¿Qué explica desde tu perspectiva, querido Guillermo, la guerra contra Rusia? Bueno, la guerra contra Rusia realmente lo que está demostrando es el fracaso de la política diplomática de la Unión Europea, porque hay que recordar que en la época de la Guerra Fría, en la Primera Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea tuvo un papel moderador, un punto de encuentro entre los dos grandes polos enfrentados, el estadounidense y el soviético. Sin embargo, ahora mismo vemos como la Unión Europea ha renunciado a ese papel y está siendo muy beligerante en una cuestión que yo entiendo, sinceramente, que no es de seguridad nacional para la propia Unión Europea. También vivimos en un conflicto hace 30 años aproximadamente, que fue el conflicto de la Yugoslavia, y vamos a ver, la Unión Europea tuvo una posición quizá más neutral que ahora, pero es que ahora estamos apostando por el, como se dice en España, por el caballo perdedor, y no somos capaces de sentar en la mesa de diálogo, del debate, que es lo que realmente se requiere hoy en día, de la negociación a los dos grandes contendientes que existen, ¿no? Y por otro lado, no olvidemos el papel desestabilizador de Estados Unidos, que quiere, lógicamente, cargarse a un competidor, como es la Unión Europea, un gran competidor económico, y subordinarnos pues, a su política energética y política, vamos a decir, comercial, ¿no? Entonces, realmente lo que está suponiendo ahora mismo es una guerra económica, pero sobre todo para la Unión Europea. Una guerra contra la Unión Europea que de paso pretendería la disolución de Rusia como la conocemos. Sí, vamos, realmente lo que quiere hacer Estados Unidos y el mundo, vamos a decir, anglófilo, quieren hacer con Rusia lo mismo que hicieron con la hispanidad hace 200 años, es decir, fragmentarla en 20 trozos, 30 trozos, de tal manera que así poder usufructuarla
explotar su riqueza natural y vender armas, ¿no? Entonces, ahí hay un paralelismo muy interesante que tenemos que poner sobre la mesa, sobre todo en el mundo hispánico, de ver cómo la fuerza de Rusia es la energía, como era de la antigua hispanidad, pues todas las riquezas de la tierra, las materias primas, y ver cómo por medio de la injerencia y del fomento de la división, al final lo que hay un ánimo por parte de los de siempre por explotar económicamente, lo cual eso llevaría aparejado, pues lógicamente, como pasó en la Hispanidad, un empobrecimiento y un cainismo totalmente exacerbado, ¿no? Guerras civiles, como ha sido la historia de la Hispanidad y luego también de España, por otra parte también, desde hace 200 años. Entonces, yo creo que el mundo ruso tiene que estar muy atenta a este tipo de jugadas porque no es la primera vez que actúan de esta manera. Es decir, ahí hay un estilo de provocar enfrentamientos que fragmentan, dividen polos que son hermanos y al final crean diferencias artificiales y se acaban quedando con las riquezas más importantes, las riquezas naturales, que es lo que realmente ambiciona, ¿no? El poder explotar esos recursos ingentes, ¿no? Que tiene la Federación Rusa. Es muy interesante, Guillermo. Muchísimas gracias. Y te propongo que en la siguiente entrega hablemos de la hispanidad, de lo que representa para el mundo y de cómo pudiéramos rescatarla. Un placer, Jorge, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte, el doctor Guillermo Rocafort, desde Madrid, en España.